Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Al oír estas palabras, los dos discípulos siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Se nos presenta desde la palabra de Dios en este domingo para nuestra reflexión. Desde la primera lectura, la figura o la presencia de Samuel, adolescente, que luego, si seguimos leyendo el libro de Samuel, lo vamos a encontrar como un gran profeta, como un gran hombre de fe, que va guiando al pueblo de Israel, que va custodiando la santidad del pueblo escogido, y cuando es necesario va interviniendo para corregir, para exhortar, para llamar a la conversión. Y Samuel es guiado por otro gran profeta, Elí, quien escribe el libro de Samuel. Nos dice que ambos vivían en el interior del lugar que custodiaba el santuario. Ambos vivían en el espacio más sagrado al que solamente algunos hombres podían ingresar. Desde esta imagen o esta presencia de Samuel, que luego será un gran profeta, nosotros, hermanos y hermanas, ojalá que antes de continuar puedan poner sus lugares en silencio. Siempre que estemos en el templo, hay que colocar el celular en silencio, tal vez no apagarlo, pero sí colocarlo en silencio. Es la última vez que hago esta observación, porque ahora que estuve en casa con mis papás, platicando con mi abuelita, ella hablaba de cómo vivimos apegados al celular y cómo nos distrae tanto en nuestra vida. Y salió la conversación porque estaba por ahí un amigo que vive aquí y dice: el padre Gabino siempre dice en la misa que pongan el celular y nunca hacemos caso. Y dice mi abuelita: hijo, a las dudas, aunque se les pongan trágicas, como quiera que se brindan. Si no ponemos el celular en silencio, por respeto al lugar sagrado, por lo menos hagámoslo por educación. Bien, a semejanza de Samuel, que es elegido como gran
Nosotros, hermanos y hermanas, desde el bautismo, hemos sido elegidos, escogidos por Dios y consagrados. También para ser grandes profetas, para hacer presencia de Dios entre su pueblo. Ahí es donde está la gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento, por más grandes que estos sean, y nosotros, profetas desde el bautismo. Para empezar, el profeta era ungido después de un gran periodo de prueba. Nosotros somos ungidos desde el principio en el bautismo. Esa es una primera diferencia. Otra gran diferencia es que los profetas, hoy lo vemos en la persona de Elí y Samuel, vivían en la parte más importante del templo, la parte que custodiaba el lugar sagrado. Nosotros no. La gran diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento, que tenía que vivir en la parte más importante del templo, cercano al lugar sagrado, es que nosotros desde el bautismo somos habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vivimos en el lugar sagrado, sino Dios vive en nosotros. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo en los libros de los Corintios hace referencia a esto. Ustedes, su cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios habita en ustedes. Esa es la gran diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y nosotros, profetas del bautismo. La divinidad habita plenamente en nosotros con todo el poder de su gloria, con toda la grandeza de su amor misericordioso. Y otra gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y nosotros como profetas del bautismo, ungidos por el Espíritu Santo, consagrados a Dios, es que el profeta anunciaba a Dios o hablaba de Dios. Nosotros, profetas desde el bautismo, no anunciamos a Dios ni hablamos de Dios. Nuestra misión es hacer presente a Dios, a aquel que habita en nosotros. Hacerlo presente en la vida de los demás, para su alegría, para su paz. En la oración inicial de nuestra misa, en este segundo domingo del tiempo ordinario, le pedimos a Dios: haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Mi misión como profeta desde el bautismo, desde mis valores, desde mis virtudes, desde mis cualidades, desde mis capacidades, desde todo lo que me hace ser persona, ser humano, es ayudar a mis hermanos y hermanas en la familia, en el trabajo o en cualquier situación en la que viva, a que tengan la paz de Dios. Y cuando yo voy haciendo presente la paz de Dios o la presencia de Dios en la vida de los demás, yo estoy caminando en su paz. Estoy cumpliendo esa misión sagrada que se me ha encomendado desde el bautismo, porque Dios vive en mí, de llevarlo a aquellos que necesitan su presencia. Hay que tener presente entonces, hermanos y hermanas, esta es nuestra realidad de hijos e hijas de Dios. Hemos sido ungidos, hemos sido consagrados del bautismo. La divinidad o Dios en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en nosotros, viven en
son tan graves, porque estamos atentando contra la presencia de Dios en ellos. Y debería de ser lo contrario. Deberíamos de buscar, de ver la presencia de Dios en ellos y de gozar con ellos de esa presencia de la divinidad. Ahora, en el Evangelio encontramos que Juan el Bautista señala a Jesucristo el Señor como el Cordero de Dios. Y luego vemos la alegría de los discípulos, particularmente de Andrés, que se dirige a su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y entonces toma a Pedro y lo lleva ante Jesús. Nosotros, como hombres y mujeres de fe, como ungidos por el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu desde el bautismo, consagrados a Él, debemos de caminar en nuestra vida diaria en la relación con todos aquellos con los que nos encontramos en las diferentes situaciones de nuestra existencia, buscando que encuentren a Jesucristo en nosotros. Creo que más de alguno de nosotros conocemos en nuestros diferentes ambientes alguna persona de la que casi todos dicen: qué gusto estar con fulano, con sultano. Me da gusto verlo, me da gusto saludarlo. Me causa emoción el saber que voy a platicar con él, que voy a encontrarme con él o con ella. Porque irradia paz, porque el estar con él me hace sentir cómodo. Nosotros tenemos que caminar entre nuestros hermanos y hermanas, no por vanagloria o por orgullo, o por decir que soy muy bueno o que valgo más que los demás. Tenemos que caminar entre nuestros hermanos y hermanas buscando que todos aquellos a los que nos acerquemos sientan ese gozo, esa alegría que manifiesta Andrés hacia Simón en Jesucristo. Hemos encontrado al Mesías. Y que no digan de nosotros, como suele pasar: ahí viene fulano otra vez, o ya llegó fulano. Nuestro ser de hombres y mujeres en el mundo tiene que ser un esforzarnos constantemente por hacer presente la paz en la vida de los demás. Para eso hemos sido escogidos o llamados por el Señor. Para eso Él nos ha consagrado. Debemos esforzarnos por vivir nuestro bautismo de esta manera. Démosle gracias al Señor porque somos sus hijos. Pidámosle que nos ayude a hacer presencia suya entre nuestros hermanos y hermanas en cada una de las relaciones que tenemos que vivir en nuestro caminar como hombres y mujeres en el mundo. Que esa sea nuestra bendición. Algo muy importante que hay que considerar es otra actitud, la de Samuel hacia Elí. Samuel sabe que Elí es un profeta de experiencia, que vive en la presencia de Dios, y para no caminar en confusión va hacia Elí cada que escucha la voz que lo llama. Si el Espíritu Santo habita en nosotros desde el bautismo, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que dejar de buscar que el Espíritu Santo nos conduzca, que nos guíe, que nos ayude a descubrir cómo el Señor nos está pidiendo que seamos presencia suya, que seamos bendición y alegría en la vida de los demás. Tengamos pues esa actitud de Samuel, sabiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pidámosle todos los días que nos guíe, que nos ayude a ser buenos hombres y mujeres, buenos cristianos.
se ponen de pie.